En esta ocasión vamos a platicar sobre algunos de los mejores libros de negocios que he leído. Y bueno, esto va a estar dividido en dos partes porque si no se haría un episodio muy largo. Lo voy a hacer en dos secciones, ¿ok? En esta primera parte vamos a revisar la primera mitad de los libros que tengo en la lista y en el próximo episodio vamos a revisar la segunda mitad, ¿ok? Y antes de empezar, pues nada más te quiero comentar que esta lista completa, pues se sigue actualizando de vez en cuando en el blog Adiós a tu jefe. Te voy a dejar el enlace en los comentarios, en la descripción, en donde vas a poder acceder al artículo original sobre el cual me basé para este video, este episodio, como sea que estés escuchándome o viéndome. Y bueno, si quieres consultarlo con mayor detalle, puedes ir ahí. Y si utilizas los enlaces que te voy a dejar también en los comentarios, a mí me van a pagar una pequeña comisión porque son enlaces de afiliado de Amazon, entonces me van a pagar un porcentaje de la compra que tú realices, incluso si no compras libros, ¿no? Así funciona su esquema de afiliados. Para ti es totalmente transparente, no te van a cobrar más ni nada. Y bueno, me vas a apoyar de esa manera a que me paguen algunos centavos ahí por las compras que hayas realizado si deseas adquirir alguno de estos títulos que voy a comentar a continuación. ¿Ok? Bueno, para empezar, esta lista es algo que he venido acumulando desde hace ya varios años, más o menos en 2013, 2012, por ahí, fue que realmente ya empecé a fondo a leer sobre negocios y desde entonces he ido acumulando docenas de libros que he leído, ¿no? Y dentro de ellos, pues me he encontrado algunos que me han gustado más que otros, obviamente, y pues esta lista es una especie de condensación, ¿no? De esos libros. Obviamente hay más en la lista que me encantan, pero bueno, no me daría tiempo de mencionarlos todos. Y al final de cuentas no se trata de que me gusten a mí, ¿no? Sino de que te sean útiles a ti. Entonces, te voy a dar un breve resumen de cada uno de ellos, muy rápido. Y si gustas irte al detalle de cada uno de ellos con calma, puedes revisar, como te digo, la lista completa que te voy a dejar en la descripción de este episodio. ¿Ok? Bueno, pues si te parece bien, comenzamos. El primero de ellos que tengo aquí en la lista es To Sell is Human, de Daniel H. Pink. En español lo encuentras como Vender es humano. Y bueno, lo consigues en Kindle por 159 pesos. To Sell is Human para mí fue un libro que me abrió mucho los ojos en cuanto a las ventas, porque me hizo darme cuenta que realmente todos somos vendedores, o sea, todos somos vendedores todo el tiempo, aunque no lo sepamos, aunque seamos malos vendedores, o sea, todos tenemos que vender algo, tenemos que vender nuestro tiempo, tenemos que vender nuestros puntos de vista, tenemos que vender las cosas que hacemos a los demás, tenemos que vender incluso con nuestros hijos, venderles la idea de algo que queremos que hagan y también ellos a su vez nos venden las suyas. Entonces todo el mundo está vendiendo y la realidad es que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y bueno, en este libro nos da esas lecciones aprendidas con ejemplos, como es costumbre en Daniel. Es un autor muy, muy bueno, que a mí me gusta. Tiene muchos títulos geniales, pero este en particular creo que es el que más me gusta de él. Y bueno, cuenta muchos ejemplos, muchas anécdotas, muchos casos en donde pues se ejemplifica todo esto. Y también nos da algunos consejos para ser mejores vendedores. En realidad, vender no es como tal lo que normalmente la gente piensa de venderle a las personas cosas que no necesitan, ¿no? O como una especie de manipulación, ¿no? Hacia las personas. Para nada. Realmente el verdadero vendedor, el mejor vendedor, no vende, sino simplemente apoya, asesora, ayuda a la gente a tomar mejores decisiones con base en sus necesidades reales. Pues básicamente es como un consultor, es como una especie de consejero que vela por los intereses de sus clientes, ¿no? Y bueno, básicamente es eso en resumen, pero creo que vale muchísimo la pena que lo leas, ya sea en inglés o en español, es una verdadera joya. El segundo en la lista es Dar y Recibir, que en inglés está Give and Take, se llama Give and Take, pero bueno, aquí lo puedes encontrar en español también en Amazon. Y habla básicamente de cómo las personas que tienen más éxito normalmente son las que más dan.
contrario a lo que se puede pensar, ¿no? Que la gente que tiene más éxito en la vida es la que le quita a otros o la que toma ventaja de los demás, ¿no? Que se aprovecha del resto. Y bueno, aquí hay infinidad de estudios científicos con personas, vamos, a través de los años, y también ejemplos de la vida real, de gente que ha tenido muchísimo éxito en la vida. Bueno, Adam Grant los desmenuza, ¿no? Para ver cuáles son las causas reales de su éxito y encuentra que normalmente la gente que tiene más éxito, como te digo, es la que más da a los demás. Es como que está en la cúspide, ¿no? De la gente que tiene más éxito. Luego vienen los takers, o sea, la gente que toma del resto, la que se aprovecha, etcétera. Y está como esa parte media, ¿no? En la parte media de la curva, si lo vemos como una campana, ¿no? De Gauss. Y en la última parte, paradójicamente, también es la gente que más da, la que menos éxito tiene en la vida. Entonces, explica en este libro por qué se da esa aparente contradicción, ¿no? De por qué la gente que más da está tanto está en los dos extremos, ¿no? La gente que tiene muchísimo éxito y la gente que no tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y cómo podemos nosotros, tener éxito en la vida sin que nos pisoteen, vamos, ¿no? Porque luego sucede que la gente que es taker, o sea, que toma, que se aprovecha, obviamente va a sacar ventaja de la gente que se deje, ¿no? Entonces, si eres un giver natural, puede ser que te estén pasando por encima y tú ni cuenta te estés dando, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen libro para, primero, romper ese paradigma o ese estereotipo de que la gente que más éxito tiene son los que son más gandallas, ¿no? Y la esperanza de que siendo un giver tengas éxito, ¿no? Y cómo puedes lograrlo. Entonces, bueno, a mí me encanta este libro. Vamos a avanzar con el siguiente, si te parece bien. The End of Jobs, que sería algo así como el fin de los empleos, ¿no? Dinero, significado y libertad sin el 9 to 5, o sea, sin el horario, ¿no? De 9 a 5 clásico de oficina del mundo godín. Entonces, aquí nos habla Taylor de cómo el avance tecnológico y la globalización han cambiado por completo la forma en la que trabajamos. Y fíjate que este libro es de 2015, o sea, ya tiene 6 años prácticamente, más de 6 años que se publicó y sigue siendo vigente, ¿no? ¿Cómo pudo tener esa visión, ¿no? De cómo la tecnología o que ya había cambiado los cimientos del empleo y pues todo iba a ser remoto, ¿no? Que ya tendía a ser remoto el trabajo, el teletrabajo, ¿no? De la gente que hace home office, que es nómada digital, que se mueve para todos lados, que es freelancer, que no tiene un empleo fijo muchas veces, sino que trabaja por proyecto y persigue lo que le interesa, ¿no? Sus pasiones. Y bueno, en todo este rollo, él platica realmente ya a fondo, ¿no? Cómo es que se ha venido transformando el empleo en las últimas décadas y lo que viene. Yo creo que sigue vigente y pues confirma que, o sea, lo que hemos visto en los últimos 2 años, confirma totalmente que tenía razón Taylor. Y pues vale la pena que le eches un ojo si quieres dejar la vida godín. Yo creo que es fundamental para ver pues como por dónde te puedes mover, ¿no? Ok. The Millionaire Next Door, o bien en español lo encuentras como El millonario de la puerta de al lado. The Millionaire Next Door me encanta porque desenmascara a el estereotipo del millonario que nos vende la media, los medios de comunicación, ¿no? Ese millonario ostentoso que viaja en un auto muy lujoso y que se la pasa en jets privados, viajando por el mundo, etcétera, y viste ropa a la moda y todo ese rollo, viviendo exuberantemente, ¿no? De manera muy pues podemos llamarlo así, ostentosa y con excesos, ¿no? Aquí lo que hace Thomas es, con base en estudios científicos, hace un análisis, un estudio bastante grande de cómo viven los millonarios promedio en general en Estados Unidos. O sea, los millonarios, mejor dicho, no promedio, sino los millonarios en general en Estados Unidos. Y se encuentra que el millonario promedio dista mucho de lo que nos venden los medios, ¿no? Todo esto que te digo. Entonces, nos ayuda a comprender cómo realmente viven y cómo piensan
cuáles son sus hábitos y cómo realmente puedes tú también ser millonario. O sea, yo creo que aquí nadie estaría enojado si fuese millonario, ¿no? O sea, ¿a quién no le gustaría ser millonario? Entonces, ¿por qué son tan pocos los que lo logran? ¿Por qué son tan pocos los millonarios, sobre todo en países como México, en vías de desarrollo? Pues hay muchas explicaciones, ¿no? Y puede haber 1001 pues argumentos al respecto. Y claro, aquí hay menos oportunidades, claro, hay más desventajas económicas y también hay mucha pobreza, etcétera. Pero creo que más que nada, más que todos esos aspectos, lo que nos impide que haya más millonarios en países, por ejemplo, de Latinoamérica, es el mindset, es la mentalidad que tenemos. Entonces, esto nos puede ayudar a comprender mejor cómo viven los millonarios de verdad, ¿no? No los que son acartonados, los de revista, ¿no? Y de esa forma poder nosotros ir construyendo nuestro propio camino hacia allá, ¿no? Es muy interesante los hallazgos que tiene en este estudio, me parece, incluso como por cultura general, ¿no? Pero bueno, en resumen, lo que te puedo decir es que o sea, la gente que tiene lana, o sea, que es millonaria, no es para nada ostentosa, ¿no? Le gusta mantener un perfil bajo, por lo general. No lo vas a ver en un auto del año de lujo, no lo vas a ver en un BMW, probablemente. Lo más probable es que maneje un coche que tiene entre 7 y 10 años de edad y que no use ropas de diseñador, ¿no? No use pues, trajes y esas cosas. Y todos esos ¿cómo te podría llamar? Sí, como accesorios que nos quieren vender para aparentar que somos millonarios, ¿no? Y también son muy frugales en su consumo, o sea, no gastan en cosas pues irrelevantes, no gastan o sea, de manera inconsciente, ¿no? O sea, que son muy mesurados con su gasto y la mayoría de ellos son dueños de pequeños negocios o de pymes, ¿no? Como le llamamos en México. Pues al final de cuentas creo que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Para que puedas tú ver cómo viven, cómo piensan y te quites esa idea de que el millonario es una especie como de actor de cine, ¿no? O sea, nada que ver realmente. Muy bien, avanzamos con el siguiente. Bueno, Stop Acting Rich, igual de Thomas, es, digamos, como una secuela de este libro también, y creo que vale mucho la pena también leerlo para que veas ya como, o sea, con más detalle todo esto que te comento, y realmente te engranes en tu chip el dejar de aparentar ser rico y mejor trabajar para ser realmente rico. Y te valga gorro lo que piensen los demás, ¿no? Ok, muy bien. Ahora vamos con el siguiente, de Silent Sales Machine. En su versión 10, aquí está, pero creo que ya van por la 11. Es de mi amigo, este libro es de mi amigo y mentor también, Jim Cockrum, que, bueno, es un libro bastante pequeño, o sea, en cuanto a longitud o a número de páginas, pero es muy bueno, me gusta mucho porque muestra cómo puedes tú generar múltiples fuentes de ingreso a través de Internet, ¿no? Este yo lo leí, pues yo creo que en 2015, más o menos, y me abrió ese panorama, ¿no? Sí puedo crear ingresos online de esta y otra forma, porque muchos autores luego tienden a decirlo, pero nada más lo mencionan así como tal, como receta, pero no te dicen cómo exactamente, ¿no? O sea, las tripas. Este fue el primer libro en donde encontré así ya detalle, con lujo de detalle, cómo lo hace, ¿no? O sea, y también me di cuenta que no era tan complicado como yo pensaba, que era algo que sí requiere trabajo, que sí requiere tiempo, esfuerzo de nuestro lado, pero es totalmente viable y que no necesita ser ningún genio también para lograrlo, ¿no? O sea, entonces creo que es un libro que te puede ayudar mucho también a ver cómo funciona, ¿no? Y de hecho o sea, me basé un poco en este libro también para escribir el libro que hice hace un par de años de múltiples fuentes de ingreso, ¿no? Donde quise también dar no nada más los conceptos, la palabra, o sea, lo marquetero de cómo generar ingresos y eso, sino ya irme a las tripas y decirte exactamente dónde, cómo, qué softwares uso,
qué estrategias aplico, etcétera, ¿no? Eso creo que vale muchísimo la pena y por eso escribí ese libro, que por cierto está aquí atrás. Están dos, si estás viendo esto en YouTube, hay dos libros a mis espaldas y la gente del podcast pues los va a tener que ver en Amazon si quiere, pero bueno, son dos libros que he escrito hasta el momento y estoy escribiendo un tercero que se llama Mindset. Vale, bueno, vamos a continuar con el que viene, que es bastante bueno. También a mí me encanta este libro de Daniel Lapin, se llama Business Secrets from the Bible, que básicamente dice que son, bueno, se traduce como secretos de los negocios de la Biblia, ¿no? Los secretos de los negocios de la Biblia. Entonces, bueno, Daniel, a quien tengo el gusto de conocer, es un rabino de Estados Unidos que tiene un podcast, por cierto, también, y que pues condensa la sabiduría milenaria de la Biblia en conceptos de negocios muy sencillos, muy fáciles de comprender y aplicar. Algo que le debo mucho a Daniel, también a Jim, porque Jim es amigo de Daniel y a través de él lo conocí, es que la mentalidad que debemos de tener con respecto al dinero dista mucho de lo que normalmente encontramos en la cultura popular, ¿no? Que ven el dinero como algo malo, algo negativo, algo que debe ser evitado, que es el origen de muchos problemas. Pero en realidad, si te pones a ver a detalle, por ejemplo, lo que aquí menciona Daniel, es que el dinero en sí es algo así como un certificado de apreciación por el valor que tú le das a otra persona, porque le ayudaste a algo, ya sea que le diste un producto que él quería o le resolviste un problema que tenía, ¿no? Entonces, ese gracias, muchas gracias por ayudarme, es el dinero en sí, ¿no? Ese billete que te da, por ejemplo, si te paga con billete de 500, es un certificado de apreciación, por decirlo de alguna manera. Y que básicamente, en la medida en la que nosotros ayudemos a otras personas, vamos a recibir también mayor ingreso y mayor prosperidad, no nada más económica, sino en general, ¿no? Son conceptos universales, pienso yo, independientemente de tu religión, de tu ideología o de tu concepción o tu cosmovisión, ¿no? Como lo quieras ver. Al final de cuentas, por algo han durado tantos años esos conceptos vigentes y vale la pena que le eches un ojo desde mi punto de vista. Creo que te puede cambiar bastante la forma en la que ves los negocios. ¿Ok? El que sigue es The Millionaire Fastlane, que en español lo encuentras como La Vía Rápida del Millonario. Es un librazo de MJ DeMarco que salió en 2011, ya va para 10 años. Al momento de grabar esto ya tiene casi 10 años de haber sido escrito o publicado. Y es uno de los mejores libros que he leído porque muestra cómo puedes convertirte en millonario de manera más rápida de lo que la gente normalmente te venden. O sea, la mayoría de los gurús, ¿no?, de finanzas personales te dice, no, pues consigue una buena chamba, ahorra, pon tu dinero en renta fija y sigue acumulando, ábrete un fondito de inversión y en 50 años vas a poderte retirar, ¿no? Millonario, entre comillas, ¿no? Lo que no te dicen es que para entonces esos millones que tú crees que vas a tener van a valer, si bien te va, cientos de miles de pesos, ¿no? O sea, realmente ese no es el camino para ser millonario, ese es el camino para mantenerte siendo pobre. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que los generadores de contenido que se van por ese lado, pues también son pobres, ¿no? Y tampoco son millonarios, o sea, y dudo mucho que lo sean si siguen con esa mentalidad, pero por eso me gustó mucho este libro, porque o sea, rompe con eso, pero también te dice muchos consejos de cómo hacerlo, ¿no? No nada más así de dientes para afuera. O no autoproclamándose el gurú, ¿no? Como tipo Kiyosaki y eso. No, sino que realmente te dice el qué, el cómo, de cómo hacerlo, vamos, ¿no? Bastante honesto, bastante auténtico, me parece MJ. Me cae muy bien. Nunca, no tengo el gusto de conocerlo en persona, ni he platicado con él, pero por sus libros me cae muy bien, me cae muy bien. Y bueno, al final de cuentas habla de 3 caminos, ¿no?, para hacerte millonario: el lento, el medio y el rápido, ¿no? Y bueno, explica cómo funcionan y todo. Entonces, pues yo creo que si quieres realmente ser abundante, tener riqueza y vivir rico de por vida, creo que vale muchísimo la pena que lo leas, ¿no? Ya sea en inglés
o en español. ¿Vale? El otro libro que tengo aquí de MJ DeMarco, que también en la lista te lo recomiendo, se llama Unscripted. Creo que no está en español, pero bueno, es como una continuación del de Millionaire Fastlane. Entonces va un poco más a detalle con respecto a cómo construir los negocios y cómo puedes tú llegar a vivir de manera plena. Tiene mucha sabiduría en lo que escribe. Y también te va a mover el tapete si estás en un empleo, por ejemplo, si estás pensando en salir de tu chamba para emprender, etcétera, como que sí te va a mover mucho el tapete. Yo creo que sí te va a dar ese empujoncito que necesitas para que comiences a hacerlo, ¿no? Bastante bueno. El que sigue es The Compound Effect de Darren Hardy. Darren Hardy es también uno de mis autores favoritos y mentor también. Es a alguien que he venido siguiendo desde hace varios años, ya como tal vez 8 años. Y me encanta cómo escribe, me encanta su mentalidad, es muy, muy asertivo, muy... o sea, como que realmente sí le mete mucho valor a su contenido. O sea, te da mucha sabiduría en sus... Por ejemplo, si te suscribes a su newsletter de Darren Daily, vas a recibir contenido diario muy valioso. Lástima que no está traducido ese contenido. Pero bueno, este libro de Compound Effect sí está traducido como el efecto compuesto, tal cual. Y bueno, menciona como, pues, cómo puedes tener éxito en general en tus ingresos, en tu vida. Y la importancia, o sea, aquí lo que me dio este libro es la mentalidad o sea, de entender más bien que los pequeños pasos constantes son los que nos llevan al resultado o a lograr lo que queremos. Más que los sprints cortos o el querer hacer muchas cosas en el corto plazo, es ser consistente paso a paso, porque el ser humano tiende a subestimar lo que puede conseguir en el largo plazo y por el contrario tiende a sobreestimar lo que puede lograr en el corto plazo. Y esto me ayuda también a no desanimarme si no veo resultados inmediatos, si no veo resultados en los 2, 3, 5 meses, un año. Yo sigo siendo consistente en gran parte a este libro y en general al contenido de Darren Hardy. Y bueno, Darren tiene un segundo libro, bueno, tiene creo que varios, pero en particular como una secuela, yo lo veo así de The Compound Effect, es de Entrepreneur Roller Coaster, que sería algo así como la montaña rusa del emprendedor o algo así. Y habla ya como más de estrategias de cómo poder tener éxito en los emprendimientos, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena, ya que Darren lee muchísimo y también se basa en autores que muchos de ellos ya no están vivos y otros sí, pero o sea, como que condensa muy bien esos aprendizajes, ese conocimiento acumulado en conceptos muy sencillos que tú puedes aplicar en tu vida diaria, ¿no? Entonces creo que su trabajo ha sido bastante bueno en estos últimos años. Me parece que ha aportado muchísimo y es una pena, como te digo, que este creo que sí no está en español, solamente está en inglés, pero bueno, si lo puedes leer, te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, el que sigue en esta lista es un libro de Ryan Holiday que se llama Ego is the Enemy, o sea, el ego es el enemigo. Yo ya he hablado de este libro en otras ocasiones, pero creo que vale mucho la pena mencionarlo en esta lista porque creo yo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y en realidad el enemigo es el ego, ¿ok? Si tenemos un ego muy grande, o bien nos dejamos dominar por él, vamos a autosabotear todo lo que hagamos en esta vida, básicamente. Bueno, Ryan es un estoico, básicamente, o sea, sigue la filosofía estoica, es un estudioso del tema, tiene un podcast que se llama Daily Stoic, también un newsletter, y tiene varios libros, este es uno de ellos. Y bueno, todo esto se basa en principios estoicos, o sea, el estoicismo, ¿ok? De la corriente estoica. Entonces, creo que vale mucho la pena que lo leas porque te puede dar esa visión, esa mentalidad de
de no darnos tanta importancia a nosotros mismos, ¿no? De dominar ese ego, de entrada estar consciente que existe, ¿no? Y cómo podemos nosotros apaciguarlo, minimizarlo, porque en la medida en la que nuestro ego sea cada vez más chiquito, vamos a poder crecer más como personas y vamos a poder interactuar de mejor manera con otras personas. Entonces, bueno, es uno de mis favoritos también. Y un segundo libro también de Ryan Holiday que me gusta mucho es The Obstacle is the Way, que es, digamos, como la segunda. O sea, son dos libros que yo veo como hermanos, ¿no? El de The Ego is the Enemy y también este de The Obstacle is the Way. De hecho, Ryan Holiday tiene tatuados en un brazo, dice The Obstacle is the Way, y en el otro dice The Ego is the Enemy. Pero creo que eso se los tatuó mucho antes de hacer los libros. En fin, el caso es que son digamos, como dos libros que giran en torno al mismo tema, ¿no? Pero bueno, se enfoca más en cómo superar los obstáculos y que los obstáculos son el camino en sí, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente ve un obstáculo y le trata de dar la vuelta, ¿no? O lo trata de evitar, ¿no? Y entonces lo que dice Ryan, no, o sea, los obstáculos es el camino que debemos seguir. O sea, si tú encuentras un obstáculo es por algo y tienes que rebasarlo, ¿no? Hacer todo lo posible por superarlo. Entonces, bueno, tiene mucha sabiduría estoica también embebida, digamos, ya engranada en este título. Entonces creo que es oro molido. Muy bien. El que sigue y el penúltimo de esta primera mitad de la lista de libros que te quiero compartir se llama The Strangest Secret, que de hecho publiqué hace no mucho un episodio al respecto del secreto más extraño, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas es un libro chiquitito. De hecho, aquí podemos ver que vale 15 pesos en Kindle. Y bueno, es un speech bastante corto de los años 50 de Earl Nightingale, en donde habla de por qué la mayoría de la gente o sea, dice, si tú le preguntas a 100 muchachos de 21 años qué quieren hacer en su vida, todos te van a contar sus grandes sueños, probablemente, ¿no? Pues quieren tener mucho éxito en lo que estudian, o sea, ejercer una carrera, convertirse en un profesionista exitoso, tener a lo mejor no mucho dinero, a lo mejor sí cierta tranquilidad económica, ¿no? Una familia, viajar, etcétera, vivir tranquilamente. O habrá otros que digan, yo quiero ser millonario, ta. El punto es que de todos esos 100, solamente uno lo va a hacer realmente millonario. O sea, solamente uno va a ser realmente millonario y otros 4 o 5 van a ser libres financieramente. Y el resto no lo van a lograr. Ahora, ¿por qué? Y ahí explica qué es lo que define o qué es lo que determina si una persona logra o no sus objetivos y tener éxito en la vida, sea cual sea la definición de éxito que tengan, ¿no? Y también me gusta mucho la definición de éxito que propone Earl, que no necesariamente tiene que ser con ser multimillonario y ser, no sé, o sea, muy reconocido por la gente como experto, como referencia, etcétera. No. Él menciona que el éxito es básicamente la acción consistente hacia un ideal que valga la pena. O sea, cualquier cosa que para ti valga la pena hacer, si tú estás tomando acción de forma consistente para lograrlo, eres exitoso o exitosa. ¿Ok? Así, por ejemplo, el profesor que quiere ser un gran maestro para sus alumnos, así también la mamá de 2 hijos, por ejemplo, que quiere darles lo mejor a ellos, de criarlos de buena forma, darles las herramientas para que puedan afrontar la vida como unos adultos responsables y sanos, mentalmente hablando, cual sea tu objetivo, ¿ok? Entonces creo que vale mucho la pena que lo leas. Realmente dura, incluso está en YouTube este libro creo que es gratuito en YouTube. Creo que, si no mal recuerdo, en el episodio donde mencioné este título, puse el video de YouTube del audio original de Air, que creo que vale mucho la pena.
Bueno, y para terminar esta primera mitad voy a cerrar con El hombre más rico de Babilonia, que es un clásico, es probable que tú ya lo hayas leído, ¿no? Es un libro muy pequeño también donde menciona 5, pues, como reglas que George menciona, ¿no? Que son 5 reglas de oro para tener éxito financiero, ¿no? Entonces, creo que es un referente. De hecho, yo pienso que mucho, por ejemplo, de Kiyosaki se basa en este libro y muchos autores en general se han basado en este libro. Entonces, es considerado como el precursor en los libros de finanzas personales. Entonces, tan solo por eso, por ser un clásico, creo que debe de estar en esta lista. Y bueno, en los comentarios y en la descripción de este episodio te voy a dejar los enlaces a todos estos libros. Como te digo, si tú usas esos enlaces que son de afiliado, a mí me van a pagar una pequeña comisión. Muchas gracias de antemano. Nos escuchamos muy pronto, nos vemos muy pronto en un próximo episodio para continuar con la segunda parte de esta lista de libros. Muchas gracias y hasta pronto.